Hola amigos, buenas noches. Les voy a contar una historia de un marino que vivió en el pueblo de Oaxaca. Este marino, desde la infancia tenía un amigo llamado José. Ambos crecieron juntos, eran inseparables. De hecho, se querían como hermanos. Hicieron un juramento de siempre cuidarse, de compartirse los alimentos. Si uno estaba enfermo, el otro lo cuidaba. En pocas palabras, su amistad creció, tanto que se metieron a la Armada Mexicana. Ellos combatieron con narcotraficantes, pero curiosamente al amigo José una vez lo emboscaron y le dieron más de 80 tiros. Pero ¿qué creen ustedes? Que de la noche a la mañana sus heridas sanaron, se cerraron y solamente se quedó el rastro de sangre. Desde allí este amigo imaginó que el buen José era un nahual, una bestia híbrida, pero una de las buenas. Esta historia que les voy a contar es acerca de narcotraficantes, delincuencia organizada, pactos, nahuales, todo lo interesante de estos relatos de pueblo. Así que por favor, iniciamos. Para eso apaguen su luz e echen a volar su imaginación. Gracias. La historia del nahual que no podían aniquilar los narcos. Relato 100% real de un marino de la Armada Mexicana. Señor Chimo San Juan, buenas noches. Les quiero contar que yo pertenezco a la Armada Mexicana, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, y tengo algunas historias que me pasaron en activo y otras más que cuenta mi familia de generación en generación, los cuales también pertenecieron a la Armada Mexicana. Esto que les contaré le ocurrió a mi padre, un destacado marino, y pasó allá por los años de 1980. Él nació y vivió en el estado de Oaxaca. Al cumplir la mayoría de edad, se enlistó en la Armada Mexicana junto a un amigo de su rancho llamado José. Ambos eran muy unidos, incluso hasta para comer. Si uno no tenía, el otro le daba de su comida y así. Mi padre y José eran inseparables, y de jóvenes hicieron un pacto de ayudarse en la vida y de no olvidarse de su amistad. Pero bueno, en el pueblo decían que José y su familia tenían fama de convertirse en nahuales, esto con el único propósito de no morirse de hambre, y que solamente robaban lo necesario para alimentar a su familia. Cuenta la historia que al ingresar a la Marina, justo a los 7 meses, tuvieron un enfrentamiento en el puerto de Acapulco, al parecer con unos colombianos, los cuales querían traficar en una lancha polvo blanco. Así que sin darle tiempo de nada, los colombianos accionaron sus armas y le descargaron más de 80 tiros al marino llamado José. Por su parte, mi padre también repelió la agresión y él abatió a uno de los delincuentes, mientras que dos más escaparon en la lancha. En ese momento, al ver herido a José, lo auxilió y pidió el apoyo vía radio a una célula de marinos que andaban recorriendo la playa. Cuando llegaron le preguntaron que cómo estaba el compañero, y mi padre dijo que mal, ya que en su chaleco tenía múltiples impactos de bala y que sangraba mucho. Pues no me lo van a creer, pero jura mi padre que 10 minutos después y antes de que llegara la ambulancia, las heridas de José desaparecieron. La sangre solo quedó impregnada en el chaleco, al igual que los orificios, pero a él no le pasó nada. Curiosamente, nunca se explicaron qué fue lo que sucedió. Unos decían que el chaleco detuvo los impactos de bala, mientras que mi padre y el encargado de ellos afirmaba que José tenía pacto con el diablo, sin imaginar que él era un nahual, un ser híbrido puro. Pero bueno, eso no fue lo único que sucedió, porque años después, en el mismo batallón de infantería y zona naval, a ellos los mandaron al puerto de Veracruz a custodiar la playa, ya que al parecer había movimientos extraños. Resulta que en ese tiempo había una balacera en un bar, uno pegado a la costa, y como ellos eran los más cercanos,
Se les solicitó que acudieran de improviso para detener el ilícito. Al acercarse con precaución, justo cuando estaban en espera del convoy, en ese momento, dos hombres ebrios se les fueron encima de nuevo y a José lo apuñalaron en el cuello. Furioso por lo que le acababan de hacer, José tomó a un hombre del brazo y le dobló la navaja delante de la vista de mucha gente, y de paso le partió el brazo en dos con un movimiento preciso. Mi padre estaba impactado por lo que acababa de ver. Cuando la otra persona se quiso meter a agredir, mi padre lo sometió, lo controló, y justo cuando lo iba a esposar, José le rompió el pie a la otra persona con un solo movimiento. Desde allí mi padre ya sabía que su amigo no era normal, que él tenía algo extraño. Posiblemente era verdad lo que decían en el rancho, que José tenía el don de la bestia, así como afirmaban todos los campesinos del pueblo. En otra ocasión, se fueron para la sierra del estado de Jalisco. El operativo iba a ser en una playa. Allí tenían datos de que se estaba construyendo un laboratorio de la mafia, pero en ese momento no encontraron nada. Pasaron los días y como no había movimiento, estaban aburridos. En eso, en su día de descanso, solicitaron permiso a su teniente para recorrer el bosque y se los dieron. Como papá y su amigo se dedicaban a la cacería y al campo, esto para alimentarse en sus días de descanso, pues salieron a cazar como deporte. Pero en esa ocasión no habían tenido mucha suerte y se lo comentó a su amigo. Entonces el buen José le propuso un trato: adentrarse al monte para cazar juntos pero de madrugada, y así lo hicieron. Se quedaron de ver a la 1 de la madrugada. Cuando llegaron, ambos tomaron caminos separados y acordaron regresar antes del amanecer al lugar inicial. Mi padre iba sin hacer mucho ruido por el camino que eligió. De hecho, venía siguiéndole los pasos a un venado, y cuando ya casi lo tenía en la mira, la historia cambió. Resulta que al levantar la vista, papá se encontró de frente, pero con un burro, uno de color negro, el cual no lo dejaba pasar. Trató de cruzar por otro lado, pero este animal lo trataba de morder y hasta lo cabeceaba. Incluso si cambiaba de camino, el burro también lo seguía. Era curioso que ese extraño animal no dejara de caminar atrás de mi padre, y así fue durante todo el camino, hasta que casi amaneció. Como no tuvo suerte, se resignó y mejor regresó para encontrarse con su amigo. Al llegar al punto indicado, el marino le comentó a José que no había podido cazar nada. Entonces el amigo le dijo: «Mira, no te preocupes. Yo cazé unas palomas y una gallina salvaje. Te daré la mitad de lo que tengo para que comas. Como verás, aquí hay muchos venados y jabalís, pero mejor a esos animales hay que respetarlos». Después de eso, siempre le daba la mitad a mi padre de todo lo que cazaba. Y así se repitió la misma situación un par de veces más, con el encuentro del burro, cada que mi padre salía a cazar. De hecho, este animal era enorme. Era como si el burro no quisiera que cazara ninguna clase de animal en ese bosque. Pero bueno, de nueva cuenta, ese animal no dejaba pasar a mi padre, y sucedía lo mismo hasta el amanecer. Y su amigo siempre había cazado algo, y este se lo repartía. La última vez que el amigo invitó a mi padre a cazar al monte, este le respondió: «Mira, José, ya no voy a ir contigo de cacería, porque siempre me haces trampa. Como verás, ya sé tu secreto, y siempre te conviertes en ese burro y no me dejas pasar». Al escuchar eso, el amigo se echó a reír. Estaba nervioso porque había sido descubierto. En efecto, el marino tenía algún extraño poder para atraer a los animales de último momento y así simular que cazaba, pero siempre atrapaba a pequeñas aves. Me cuenta mi padre que cuando pasaron los años juntó su dinerito y se compró un rancho. Como se retiraron de la marina a temprana edad, le dio trabajo al buen José como capataz de la hacienda. La amistad de estos dos era enorme
y José aceptó gustoso. Cuenta la historia que una noche se escuchó cómo los animales estaban inquietos. Para eso mi padre salió a revisar, porque quería saber el motivo de por qué se encontraban así. Cuando mi padre olió en el ambiente algo extraño, de inmediato sacó su arma corta y al momento de buscar al depredador, se encontró de frente con un extraño coyote. Este animal era impresionante. De hecho, su tamaño era normal. Cuando sintió el peligro, mi padre solamente lo quiso espantar y le metió un disparo con su arma en la pierna. El animal no se movió para nada. De hecho, miró a mi padre como si lo conociera. El animal herido se fue velozmente, maldiciendo a papá. Al amanecer mi padre le contó de esto a José, y este le dijo que pronto descubriría qué cosa pasó realmente. Un día después de este suceso, un campesino del rancho, trabajador de mi padre, dejó de ir a trabajar. Don José ya sospechaba de quién se trataba, y para eso fue a buscarlo hasta su casa. En primera, quería saber qué rayos estaba sucediendo y por qué no se presentaba con ellos. Cuando llegó a la casa del indígena, allí miró que éste tenía en su patio amarrado a un toro, a una vaca, a un cerdo, a varios chivos, todos con la marca familiar de mi padre. Como quien dice, estos animales eran de su propiedad. Cuando don José tocó la puerta del hombre, la esposa nerviosa le dijo que estaba enfermo y que no podía salir. El marino ya estaba sospechando que efectivamente se trataba de algo importante y sin pedir permiso entró a la fuerza. Al ingresar vio al campesino postrado en su cama y efectivamente tenía una herida en la pierna, como la que le había hecho mi padre al extraño coyote un día atrás. Al final de cuentas, al sentirse descubierto, el señor le confesó que también era un nahual y que solamente robaba para alimentar a su familia y de paso para salir de la pobreza. Don José le perdonó la vida y no le contó nada a mi padre en ese momento, con la condición de que ya no robara más. Así pasaron los años y en diciembre de 1995, don José le dijo a mi padre que estaba muy agradecido con su amistad, pero que se tenía que ir del rancho. En primera porque ya estaba viejo, en segunda porque estaba cansado, pero que antes le tenía que confesar algo, una cosa muy importante. Allí le dijo a mi padre que todo ese tiempo que fueron marinos lo cuidó y trató de protegerlo con su vida, gracias a su don de nahual, pero que era el momento de partir a una mejor vida. Mi padre lo abrazó y le dijo que no se preocupara, que se fuera en paz, porque él ya tenía muchos años que había descubierto su secreto y que le estaba muy agradecido. Para terminar con mi historia, señor Chemo San Juan, don José se perdió hace años y de él ya jamás supimos nada. Mi padre falleció en enero del año 2020, pero se fue muy feliz por todo lo que vivió. Gracias. Relato escrito, adaptado y contado en vivo por Chemo San Juan, de los eventos reales del marino Romo de la Cruz. Amigos, este relato me lo enviaron hace 2 días. Es impresionante. No importa que ya haya pasado hace muchos años, décadas. Lo importante es que es real. Y es algo que en verdad te pone a pensar. Estamos hablando de un nahual que no era malo. Un nahual que quería a un humano como si fuera su hermano. Ellos crecieron en la pobreza. Se conocieron desde pequeños. Si uno tenía hambre, el otro le daba de comer. Si uno no tenía que vestir, el otro le daba su ropa. Lo que les trato de decir es que el mensaje de este relato te dice de que ayudes al prójimo. No me refiero con dinero, cosas materiales. Posiblemente con un consejo, con amistad, con ayuda, con medicamentos, con lo que sea. Pero bueno, estos relatos son relatos que merecen guardarse por el resto de la vida, para contárselos a sus nietos, a sus hijos y a toda su familia. Gracias. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Una disculpa si no se los narré como se lo merecen, pero pongo todo mi empeño
Gracias y hasta mañana.